Buenas, muchachos. Bueno, vamos a empezar ahora con un nuevo tema, o con el mismo tema, pero agregándole un nuevo componente, que es un poco diferente. Vamos a empezar a trabajar los conceptos o las definiciones de cuando tenemos material de desecho, ¿sí? O unidades dañadas. Entonces, para eso primero tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de esquemas o de teorías que se manejan en ese aspecto. Uno es la teoría de la negligencia, ¿cierto? Y otro es el deterioro como un elemento separado del costo. ¿Qué pasa con las unidades dañadas? Pues que después del primer departamento también se tratan o se colocan en la producción, pero las unidades dañadas que ya fueron transferidas o que ya pasaron de un departamento a otro, empiezan a disminuir el costo del total de la producción. Obviamente, si yo produje 10 y 5 están dañadas, pues obviamente disminuye el total de mis unidades producidas. Y otro es el deterioro como elemento separado del costo. Así que es cuantificar cuánto me cuesta a mí esas unidades dañadas o ese material defectuoso, que son términos diferentes. Unidades dañadas, material defectuoso, y el otro es desperdicio o material de desperdicio. Obviamente, pues las unidades dañadas quieren decir que están efectivamente dañadas y que yo no puedo hacer uso o reutilizarlas. El material de desecho es todo aquello que sobra de alguna manera, por decirlo así, cuando yo reutilizo no, cuando yo utilizo la materia prima, por ejemplo, supongamos que estamos en algo de marroquinería, esos sobrantes del cuero que por sus dimensiones pues no se pueden reutilizar para absolutamente nada y se utilizan como desecho, eso es material de desperdicio. Y los otros son unidades defectuosas que yo evidentemente puedo regresarlas, ¿sí? Y repararlas o reacondicionarlas para que terminen como unidades terminadas. Entonces esos son los temas que vamos a tratar como elemento del costo, ¿sí? Cómo cuantificarlas y cómo agregárselas a los costos. Entonces vamos a trabajar con el mismo ejercicio que ya veníamos trabajando, el de promedio ponderado, ¿sí? Con la misma información, con el mismo esquema de información, ¿sí? Donde tenemos el departamento A, ¿sí? Y tenemos el departamento B. Vamos a darle ejercicio entonces aquí abajito para que no haya ese problema de estar pasando de una hoja a la otra. Bueno, y aquí me dan una información adicional, que es en la que me dice que las unidades deterioradas del departamento en A pues fue el 100%, o sea, el 100% tenía inmersos en ya materia prima y los costos de conversión, y las que fueron o resultaron dañadas o deterioradas en el departamento B fueron solamente un 40% de costos de conversión y el 100% de la materia prima. Entonces vamos a empezar, es el mismo esquema que hemos manejado para PEPS y promedio ponderado, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, o sea, el paso 1 para el departamento A, pongámoslo acá para leer. Entonces, paso 1, ¿cierto? Los mismos 4 pasos. Paso 1, conteo de cantidades. ¿Cierto? Entonces, para el conteo de cantidades, pues simplemente vamos a traer la información que ya les estoy grabando. Un segundo. Sí, estoy grabando. Entonces vamos a empezar con el conteo de cantidades, ¿cierto? Y ya tenemos por las unidades. Voy a copiar y pegar este pedacito para no estar subiendo y bajando. Entonces empecemos con, tenemos esto de acá. Voy a eliminar las celdas simplemente para ponerlas un poquitico más juntas. Estoy acomodando aquí la información. Entonces aquí tenemos las acá, estas acá. Listo. Entonces tenemos unidades iniciales en proceso, unidades iniciadas en el proceso, unidades finales en proceso,
y las unidades que se dañaron de manera normal y de manera anormal. Ahora, otra observación, no es lo mismo unidades dañadas normales y unidades dañadas anormales, obviamente tienen un condicionante diferente y por ende se contabilizan o se asumen de manera separada, ¿cierto? No es lo mismo las unidades dañadas normales a las que aparecen como unidades anormales. Entonces empecemos. Ya sabemos que tenemos que hacer el conteo de las unidades y verificar que coincidan obviamente las unidades iniciales, ¿cierto? En este caso, más las unidades iniciadas en el proceso, ¿sí? O sea, lo que yo tenía en mi inventario inicial, más lo que yo empecé en mi proceso. Esa cantidad pero cerremos bien este cuadrito. Entonces, esa cantidad debe ser igual a las unidades finales en proceso, ¿cierto? Lo que quedó en mi inventario, más las unidades dañadas, ¿cierto? Normales o normales. Ahora, aquí obviamente, evidentemente me hace falta algo, y son las unidades que yo transferí. En ningún lado estoy diciendo qué unidades transferí. Entonces, si empecé a trabajar 24.000, ¿cierto? Y tengo 6.000 ya contabilizadas, pues las transferidas deben ser la diferencia, ¿cierto? De igual modo, pues debemos verificar que las unidades transferidas pues coincidan con las unidades que acá con las unidades que acá ellos nos van a decir que nosotros transferimos, ¿cierto? Obviamente pues deben coincidir y las sumamos. No sé por qué realmente no me va a dejar por qué. Entonces traigamos el valor de acá. Listo, entonces allí hicimos lo primero que fue el conteo de cantidades, ¿cierto? Entonces una vez tengamos el conteo de cantidades, vamos al paso número 2, que es la producción equivalente. Entonces, empecemos con la producción equivalente. Ya sabemos que la producción equivalente es empezar a decir cuántas unidades, ¿cierto? Estas unidades, cuántas tienen materia prima y cuántas tienen costos de conversión, para saber cuántas unidades debemos asociarle costos de mano de obra, CIF y materia prima. Entonces, empezamos con ese mismo esquema que manejamos en PEPS y en medio ponderado. Entonces, unidades iniciales en proceso, unidades iniciadas, iniciadas en el proceso, unidades finales en proceso, ¿cierto? Y las unidades transferidas. Ahora, pues aquí le vamos a agregar una columna que se va a simplificar las unidades finales, que es lo que estamos verificando. Entonces, hacemos el mismo materia prima, factor materia prima, ¿qué pasa? Un momento que no me quiere funcionar el... Espera un segundito, pongo en pausa aquí la grabación que no me quiere poner. Quiere dejar de escribir y mover nada. Espera un segundito. Me toca poner aquí en pausa esto. Bueno, entonces aquí ya podemos
Sí, ya me sirvió. Materia prima. Listo, materia prima y costos de conversión, ¿cierto? De la prima y costos de conversión. Entonces ya recordamos que en el método PEPS que es el que estamos manejando, pues no vamos a tener en cuenta las unidades iniciales en proceso y las iniciadas en el proceso, simplemente vamos a tomar en cuenta lo que transferimos y lo que nos quedó en el proceso, ¿sí? Como tal, pues obviamente sería nuestro inventario final. Entonces empecemos. Materia prima, voy a hablar con otro poquito más. Unidades iniciadas en el proceso, no, bueno, entonces unidades finales en proceso, materia prima. Entonces vamos a ver la información que nos dan acá. Unidades finales en proceso, 100% de materia prima y 40% de costos de conversión. Entonces, 2000 de materia prima, porque dice que 100% de materia prima, y ahora vamos a buscar los costos de conversión, que son los 2000 por el 40%, ¿cierto? Por el 40%. Exactamente igual que como hicimos los anteriores. Ahora, unidades transferidas, perdón, unidades transferidas. Vamos a las unidades transferidas. Recordemos que bueno, no nos las dan, nosotros las trajimos de la información del video o las hallamos. Cualquiera de las dos aplica. Obviamente que sabemos que como están transferidas, significa que tienen todo su proceso de materia prima y todo su proceso de costo de conversión, ¿cierto? Vamos con las unidades dañadas. Entonces, el ejercicio nos dice acá, unidades dañadas, ¿cierto? Nos dice que el 100% para el departamento A lo tiene en materia prima y costos de conversión. Quiere decir que cuando se dieron cuenta que las unidades defectuosas o dañadas estaban en ese departamento, ya tenían todo su proceso en ese departamento completo. Entonces tomamos el 100% de las unidades dañadas normales en normales, porque no nos dice el ejercicio. Obviamente, pues el ejercicio nos debe decir cuánto es el porcentaje, ¿cierto? Sumamos y ya tenemos una vez más nuestra producción equivalente. Exactamente igual a como hicimos, exactamente igual a como lo hemos venido haciendo, ¿cierto? Costos de conversión, materia prima y nuestra producción equivalente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hallar nuestro paso número 3, que son los costos que debemos contabilizar, ¿cierto? Los costos por contabilizar. Entonces, como ya sabemos que aquí solamente estamos haciendo uso de la información de las unidades transferidas, ¿cierto? Y las unidades que quedan en nuestro inventario, vamos a hacerlo exactamente igual, pero con la información de costos que nos dan. Entonces, costos agregados en el departamento. Empezamos con materia prima. Inventario inicial. Y agregadas durante el periodo. Total. Y lo mismo vamos a hacer con la mano de obra, o sea, el mismo esquemita, pero entonces mano de obra. Vamos acá esto en mayúsculo para que sepamos que es. Y CIF, ¿cierto? O sea, el mismo esquemita, pero con los CIF. Costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Aquí pues el total y el total de los totales. Entonces empecemos. Materia prima. Entonces, bueno, aquí coloquemos el costo, que es el que vamos a traer de la información que nos dan, ¿cierto? El costo. Vamos a traer también la producción equivalente que acabamos de ver, ¿cierto? Y el costo unitario, que es la división, costo unitario equivalente, ¿cierto?
traer toda esa información que obviamente ya tenemos, que no la dan, simplemente es traer, ¿sí? Simplemente es traer. Entonces, inventario inicial, materia prima. Perdón, entonces inventario inicial, sí, materia prima, miramos acá los costos que ellos nos dan. Entonces, costos, inventario inicial de trabajo en proceso, ¿cierto? Son los que nos dan y estos son los agregados. Entonces, materiales directos, simplemente los traemos. Agregados durante el periodo, entonces, pues, costos agregados durante el periodo, ¿cierto? Materiales directos y los traemos. Y el total, totalizamos. Agregamos este total más arribita y totalizamos. Simplemente es esto más esto. Listo. Ya tenemos el total. Es igual para todos. Y entonces hacemos lo mismo con mano de obra en el inventario inicial. Entonces, costos de inventario inicial, trabajo en proceso, mano de obra y los agregados durante el periodo, ¿sí? Mano de obra directa, ¿cierto? Tenemos el total, totalizamos y hacemos ahora lo mismo con los CIF, ¿cierto? Inventario inicial, lo traemos y lo traemos. Listo. Tenemos los tres totales, mano de obra, materia prima y CIF. Entonces el total de los totales. O sea, el costo. Yo le puse total de total, pero es costo total. Ese es el costo que nosotros debemos contabilizar. Ese es el valor del costo que debemos contabilizar. Ahora, vamos a hacerlo con la producción equivalente, ¿cierto? Ya el costo unitario, ya tenemos los totales, simplemente debemos dividirlo por las unidades equivalentes que acabamos de hacer. Así para que nos quede más organizado. Entonces, ¿cuánto es la producción equivalente? Donde que este computador está en materia prima. Entonces, de materia prima, pues vemos que son 24.000, ¿cierto? De los costos de conversión, que es mano de obra y CIF, ¿cierto? Pues sabemos que son 22.800 y 22.800. Ahora, pues el costo unitario, ¿cierto? Va a ser simplemente la división del total del costo sobre la producción equivalente. ¿Sí? Costo unitario y costo unitario. Costo total, la suma de los tres. ¿Cierto? 9.7. Nuestro costo total. Tenemos esto un poquito para que se vea mejor y encerremos. Listo, ya tenemos nuestro paso número 3 del departamento A. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El paso número 4. Entonces, una vez tenemos los costos por contabilizar, ahora vamos a hallar los costos contabilizados. Ya sabemos que es exactamente este mismo valor, simplemente lo vamos a distribuir en nuestros, en los procesos que tenemos, o sea, los transferidos, cuánto corresponde al material deteriorado, a materia prima, a costos indirectos, a todos, ¿sí? Simplemente vamos a hacer la distribución según la producción equivalente que hayamos, según el porcentaje que tenga, lo mismo que ya hemos venido haciendo. Entonces empecemos con las transferidas, igual que en el método PEPS, en el método, perdón, promedio ponderado, entonces vamos a tomar los inventarios iniciales, no los vamos a tomar en cuenta, simplemente las terminadas y transferidas y nuestros inventarios finales. Y obviamente, pues en este caso, las unidades dañadas y defectuosas que las estamos tomando como un elemento separado del costo. Entonces, transferidas al siguiente departamento. Entonces, vamos a separar en terminadas
deterioro normal. ¿Sí? Con nuestro inventario final, ¿cierto? De trabajo en proceso, igual que lo hicimos con el primero ponderado. Trabajo o productos en proceso, pues acá lo desglosamos con materia prima, y los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Es exactamente el mismo esquemita. Le vamos a agregar el deterioro anormal. El deterioro anormal. Y eso nos va a dar el total de costos contabilizados, ¿cierto? Entonces traigamos los costos. Vamos a traer los costos. Recuerden que para este caso sí debemos tener en cuenta porcentajes y revisar cuánto tienen estos entre sí en materia prima, bueno, todos esos porcentajes que nos dan. Entonces empecemos. Transferidas al siguiente departamento. ¿Cuántas unidades transferimos al siguiente departamento? Pues 18.000, ¿cierto? Si las transferimos al siguiente departamento, obviamente tiene todos los costos unitarios, o sea, materia prima, mano de obra y CIF inmersos. Simplemente actualizamos por el total, ¿sí? Multiplicamos por el total, ¿sí? Por el total de las unidades del costo unitario. Ahora, deterioro normal. Nos dicen que son 3.000 normales y 1.000 anormales, ¿cierto? Entonces serían los 3.000. Y según lo que la información que nos dan acá, ellos tienen el 100% tanto de materia prima como de costos de conversión, ¿cierto? Simplemente multiplicamos por el costo unitario total, ¿sí? Porque tienen inversos entre sí el 100% de materia prima y costos de conversión. Ahora, vamos a hallar los mismos, pero para nuestro inventario. Aquí está mal escrito. Lo mismo, pero para nuestro inventario final de trabajos de productos en proceso o trabajo en proceso. Entonces, materia prima. Vamos a lo mismo, materia prima. Entonces, unidades finales en proceso. 2.000, ¿cierto? 2.000 por costo unitario de materia prima, ¿cierto? ¿Cuál es el costo unitario de materia prima? ¿Qué hacemos acá? Pues verificar, obviamente, que esté el 100%, que sea el 100%. Según la información que nos da el ejercicio, nos dicen que las unidades finales en proceso tienen el 100% de materia prima y el 40% de costos de conversión, ¿cierto? Entonces, el 40% de costos de conversión. Mano de obra. ¿Cuánto es mano de obra? Es la misma operación. Entonces, unidades finales en proceso, voy a tomar esta de acá, unidades finales en proceso, por el costo de mano de obra, ¿sí? Mano de obra, costo unitario, ¿cierto? 10.000, pero me dice, solo tiene el 40%. Entonces, cerramos entre paréntesis y lo multiplicamos por el 40%, por 0,4, ¿cierto? Ahora nos pide lo mismo para los CIF, ¿cierto? Vamos a verificar los CIF, entonces sería exactamente igual. Unidades finales en proceso, ¿cierto? Por costo unitario de los CIF, ¿cierto? Por el 40%. Ponemos entre paréntesis y listo. Ya tenemos acá el costo de los inventarios finales de trabajo en proceso, pero ahora me dice deterioro anormal. Vamos a cuantificar el costo. Entonces nos dice, anormales son 1.000, ¿cierto? Y verificando aquí la información, dice que obviamente tienen el 100% de materia prima y el 100% de costos de conversión. Por ende, asumo que es el 100%, entonces el costo total lo multiplico, o sea, el costo unitario total lo multiplico por el total de las cantidades. Sumamos, ¿cierto? Sumamos
Nos debe dar lo mismo que nos llevan los costos por contabilizar. ¿Sí? Nos da lo mismo. Hacemos la resta de 0 y sin de 0. Entonces, pues ya sabemos que así debemos registrar en nuestra contabilidad, ¿cierto? En nuestra contabilidad registraríamos inventarios transferidos al siguiente departamento, sea una 14, 174. Deterioro, ¿sí? Que se puede registrar como, dependiendo si son unidades dañadas o si son unidades defectuosas, pues pueden ser recuperables o no. Entonces se puede llevar como un gasto o como un costo. Y aquí registramos lo que nos queda en nuestro inventario de trabajo en proceso. ¿Sí? Nos queda 7.000 referente a materia prima, 4.000 de mano de obra, 960 de costos indirectos de fabricación y de deterioro normal, 9.700. Y coincide perfectamente con el total de los costos que tenemos reportados en el departamento. Simplemente estamos distribuyéndolos. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el departamento B. Entonces empezamos de nuevo. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es, paso 1, conteo de cantidades. Voy a traerme esto de acá otra vez para no copiar, no digitar. Y entonces, tengo esto acá, las unidades iniciales son esto. Unidades finales en proceso. Y mis unidades de mes. ¿Sí? Entonces tenemos exactamente lo mismo. Entonces, conteo de cantidades. ¿Cierto? Para el conteo de cantidades, pues vamos simplemente a reverificar lo que ya habíamos hecho, que fue en el departamento, a verificar que las unidades que tenemos y las unidades que trabajamos, pues coinciden exactamente con las unidades que tenemos. Entonces, las que tenía yo inicialmente, más las que recibí del departamento A, más las unidades, no, esas fueron las que yo trabajé, ¿cierto? Esas fueron las que yo trabajé. Las que tenía, más las que procesé, fueron las que yo trabajé, que debe ser igual a las que terminé, ¿cierto? Que no son transferidas, sino que las paso al inventario de artículos terminados, a las que me quedan en la producción, a las unidades dañadas. ¿Sí? Son las mismas. Listo. Ya una vez teniendo las unidades, pues vamos a hacer el paso número 2, que es el de producción equivalente. Tenemos este esquemita. Vamos a copiar el mismo esquema, pero vamos a tener que agregarle, obviamente, como ya lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores, pues vamos a, obviamente, agregarle las unidades que están en nuestro inventario final. Si ya no son aquí transferidas, sino terminadas. ¿Sí? Sería la única diferencia, digamos, con espacio para poner el total de materia prima y costos de copiémoslo de más bien. Materia prima y costos de conversión. Listo. Entonces empecemos otra vez con lo mismo. Ya sabemos que no tenemos en cuenta nuestros inventarios corrientes. Para que no. Ya sabemos que no vamos a tomar en cuenta nuestros inventarios iniciales, ni nuestra producción inicial en proceso, simplemente las finales, las terminadas y las transferidas, ¿cierto? Entonces, unidades finales en proceso. Unidades finales en proceso. Entonces, unidades finales en proceso. 100% de materia prima y 60% de costos de conversión. 100% de materia prima y 60% de costos de conversión. Sí, pues no subí, pero ya sabemos que son las mismas unidades. Las terminadas, ¿cierto?
Sería el inventario de artículos terminados. Obviamente pues no vamos a verificar la información porque ya sabemos que si están terminadas tienen todo su parte de materia prima y todo su proceso de costos de conversión. Y las unidades dañadas me dicen que son 1000 normales y 1000 anormales, ¿sí? Pero vamos a verificar aquí cuánto me dice. Para mi unidades dañadas me dice que el 100% de materia prima y el 40% de costos de conversión. Entonces, materia prima, 100%, ¿cierto? Ya tenemos mi producción equivalente de materia prima. Y el costo de conversión me dice que son los mismos 2000, pero que es el 40%. Entonces, por el 40%. Y hallamos nuestra producción equivalente. Listo. Ya tenemos el paso número 2. Ahora vamos a hacer el paso, recorramos esto para que no nos quede desordenado. Listo. Ahora vamos a hallar el paso número 3, que son los costos por contabilizar, ¿cierto? Vamos a tratar de utilizar el mismo esquemita, pero pues acá obviamente ya sabemos que tenemos que agregarle la parte de los materiales terminados y los costos que nosotros teníamos en los artículos de nuestro inventario final. Bueno, no se lo agregamos y empecemos a editar. Costos agregados en el departamento, ¿cierto? Materia prima y lo vamos a dividir en inventario inicial proceso y el inventario de las agregadas tenemos el mismo esquemita para las otras. Entonces, lo mismo para mano de obra y lo mismo para los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Aquí nos vamos a cambiar. Listo. Entonces vamos a empezar. Costos, producción equivalente, el costo unitario. Listo, entonces empecemos. Inventario inicial de trabajo en proceso. Simplemente ya sabemos que lo primero que vamos a hacer es traer costos. Simplemente totalizarlos y ya los dividimos por las unidades. Entonces, inventario inicial de trabajo en proceso, inventario inicial de trabajo en proceso, materiales directos, ¿sí? Traemos esos y traemos los de los costos del periodo, agregamos durante el periodo. ¿Sí? En total, aquí no lo escribo total, pero bueno, acá lo escribimos. También hacemos para mano de obra, ¿cierto? Obra. Y mano de obra de los costos agregados en el proceso o durante el periodo. Esquemita. Sí. Y ahora los SIP. Los iniciales, ¿cierto? Más los en el periodo. Y hacerlo separado. Esto es esto de acá. Sí. Listo. Ya tenemos los costos, ¿cierto? Pero entonces acá es donde hay una pequeña variación. Debemos incluir también
los costos de nuestro inventario inicial y los costos que nos transfirió el departamento anterior, ¿cierto? Entonces, por más que trato de escribir bien, entonces empecemos trayendo los costos, ¿cierto? Aquí en la parte de los costos nos dice inventario inicial de trabajo en proceso, nos dice del departamento anterior. Estos costos nosotros debemos incluirlos porque no los podemos dejar volando por ahí y debemos asumir que vienen del departamento anterior y que estaban en nuestro inventario inicial, ¿cierto? O sea, en los costos que yo tenía en nuestro inventario inicial me decían, tiene esto por materia, esto por mano de obra y esto por costos indirectos. Y adicional a eso, tiene este saldo de costos que traen del departamento anterior, ¿cierto? Entonces, ese es el costo que yo voy a incluir. Más, ¿cuál otro costo debo incluir? Los transferidos durante el proceso, ¿cierto? A mí me transfirieron costos. Entonces, acá, estos son todos los costos que yo contabilicé, pero no, estos costos no fueron a mí los que me transfirieron. ¿Por qué? Porque el inventario general de trabajo en proceso, o sea, esta parte, sigue estando en el departamento anterior. O sea, yo estos costos no los puedo incluir. Simplemente serían los 174 que me terminaron y me transfirieron, ¿cierto? Y el deterioro normal, que ellos lo asumieron como parte de su costo, ¿cierto? Ahí ya tendría yo mis costos por contabilizar. Sería el total. Entonces, lo único diferente fue el inventario inicial de costos del departamento anterior, aquí aclarémoslo más, del departamento, pero no son del departamento anterior, sino son mi inventario inicial, ojo, mi inventario inicial que yo tenía de costos del departamento anterior, o sea, los costos del departamento anterior son estos, ¿sí? Pero en mi inventario inicial me decían que estos estaban del departamento anterior, por eso los incluyo aquí en esta parte. ¿Es esto lo único que cambia? Sí, este pedacito es lo único que cambia. Mi proceso A al de mi proceso B. Simplemente estoy incluyendo los costos que ellos me pasan, sí, los costos que la me pasa y los costos que yo tenía en mi inventario. Ahora traemos la producción equivalente. Entonces volvemos a lo mismo. Ya sabemos que de materia prima, ¿cierto? Son 25.000, los traemos. Y que mis costos de conversión son 22.200 y 22.200. Ahora, ¿cuántas unidades? Pues las transferidas, ¿cierto? Que yo debo asumir que las unidades que yo voy a, que estas unidades lo que cumplen son las unidades transferidas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde la registré? Acá, unidades transferidas. Y ahora, ¿cuánto es mi inventario inicial, ¿cierto? De los costos del departamento anterior. ¿De dónde saco yo esa producción equivalente? Pues el ejercicio me lo dice. Unidades iniciales en proceso, mira, ¿sí? Él me lo está diciendo. Yo no lo digo. Pues son las unidades que traigo. Si el ejercicio me lo dice. Entonces mi producción equivalente de estos dos será estos 25.000, ¿cierto? Ahora simplemente hallamos el costo unitario, que es la división del costo total sobre las unidades, ¿sí? Simplemente hago esta operación, hago esta operación, hago esta operación, y acá sería pues la suma de esto más esto dividido en esto. Recordemos que para que la operación nos dé, debemos encerrarlo entre paréntesis para que cumpla el objetivo. Y sumamos para tener el costo unitario total. Y listo. Ya tenemos nuestro tercer paso.
Ahora nuestro paso número 4, ¿cómo debería quedar contabilizado? Paso 4. Vamos a tomar también, es básicamente la misma estructura, simplemente lo único que vamos a cambiar pues es agregar la información adicional que nos da. Entonces tomemos acá este pedacito. Qué pena, que tomaron. Pero bueno, seguimos acá. Entonces, bueno, vamos a utilizar el mismo esquema, ¿cierto? Exactamente el mismo esquema. El mismo esquema. Entonces vamos a distribuir ya aquí en la parte final. ¿Cómo deben quedar los costos contabilizados? Entonces, las terminadas. Ya sabemos que las unidades terminadas, pues, el ejercicio no las da. En este caso no son transferidas, sino son terminadas. Terminadas 19.000, ¿cierto? Simplemente lo multiplicamos por el costo unitario total, que es este. Ya sabemos que aquí están inmersos todo, mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación. Ahora vamos a hallar el deterioro normal, ¿cierto? Entonces, el deterioro normal, pero hagamos la parte. Agregamos estos daticos, pongámoslos por acá al lado del paso 4, para hacer los cálculos, ¿cierto? Deterioro. Entonces, en este caso sería exactamente la misma operación que hicimos en el ejemplo anterior, pero con una variación. ¿Por qué con una variación? Porque vamos a asociarle a las unidades terminadas y a las que quedan en nuestro inventario. O sea, si se fijan, las unidades de deterioro del ejercicio anterior, nosotros las incluimos solamente en nuestro inventario de transferidas al siguiente departamento, ¿cierto? En mi inventario final, como aquí no las he terminado, no las incluyo. Simplemente las incluyo en mi inventario final, que yo en mi inventario que yo transferí, perdón, en el inventario que yo transferí. En el que yo dejo en mi proceso, pues no incluyo las que están dañadas. Acá obviamente yo las recibo y termino una serie de unidades, ¿cierto? Pero entonces yo voy a distribuir este deterioro normal en lo que queda en mi inventario final, ¿cierto? Porque ahí van a seguir, vamos un poquito para abajo, y en el que ya terminé, para separar muy bien los costos. Ahora, ¿cuál sería? Pues ustedes dirán, pero bueno, ¿qué sentido tiene? Para eso pues se suma y se contabiliza aparte. Sí, pero entonces esto lo que busca es hacer una distribución asociándole costo de unidades dañadas a los productos que yo voy sacando, ¿sí? De tal manera que sean ciertamente visibles los costos cuando tenga yo el ingreso, ¿sí? Cuando yo tenga mi producto terminado y le asocie los costos, ya van a estar asociados mis unidades dañadas, que si son para reparar o no se pueden reparar, pues eso ya hace parte del proceso interno. Pero lo que quiero hacer en este momento es distribuir esos costos para que esos costos se vean reflejados, ¿cierto? Entonces es exactamente igual como hicimos, simplemente vamos a coger los costos, o sea, las normales y las anormales, el total, pero vamos a distribuir el total. En materia de prima, ¿cierto? En mano de obra y en los costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque aquí en el ejercicio también me dicen que para el departamento B, 100% de materia prima y 40% de costos de conversión. Entonces, por eso debo hacer la conversión. Entonces, 2.000 unidades por materia prima, ¿sí? El costo unitario de mi materia prima. Ahí. Mis 2.000 unidades, ¿cierto? Ahí,
mis 2000 unidades por mi mano de obra, aquí, mano de obra, costo unitario de mano de obra, y mis 2000 unidades por el costo unitario de los costos indirectos de fabricación. Ahora, también tengo que asociar el costo unitario de las unidades del inventario que ya venía y de las que me transfirió el departamento anterior, ¿cierto? Este departamento anterior. Sumamos. Sí, listo. Ahora, sabemos que estos dos son solo el 40%, ¿cierto? Entonces vamos a quitarles acá el 100%. Y sacamos el 40% que aquí no los están diciendo. 40% de costos de conversión. Por eso este es diferente al del proceso A. ¿Sí? Por 40%. Y mi costo indirecto de fabricación por el 40%. Ya tengo mi total. ¿Qué quiere decir? Entonces este total es el de las unidades normales, ¿cierto? Ya normales, sí, es este total. Si 1000 son normales y 1000 son anormales, pues entonces sería dividir, obviamente nos va a dar el 50%, ¿cierto? Obviamente nos va a dar el 50% y sería el total, o sea, la mitad obviamente, pero eso simplemente es para hacerlo. Entonces aquí ya hallamos el total de los costos, ¿sí? Este es el total. Este es el total de los costos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Lo que yo les dije es debemos distribuir en nuestro inventario final y en lo que terminamos del departamento. Traigamos las unidades para distribuirlos de una manera de porcentaje, ¿cierto? Sí. Entonces, el total de mis unidades, ¿sí? El total de mis unidades son estas. Sí, estas son el total de mis unidades terminadas y mi inventario final, ¿cierto? Este sería mi inventario final. Me dice inventario final de producción proceso, ¿sí? Ese es mi inventario final. Entonces, ese inventario y mis unidades terminadas, yo lo que tengo que hacer es distribuir, simplemente distribuir el porcentaje que le corresponde a mis unidades, a mis unidades normales, entre ellos dos. Ya sé que 17.000 son normales y 17.000 son anormales, ¿cierto? Esos son los costos. Yo ya sé que en esta casilla, por ejemplo, deterioro anormal, incluso para ponerlo de una vez, yo ya sé que va a estos 17.000, ¿cierto? Incluso ya sé que acá en el deterioro normal y en este deterioro normal van los mismos 17. La pregunta es, ¿cuánto contabilizo en las terminadas y transferidas al siguiente departamento y cuánto contabilizo en lo que está en mi inventario? Sí, lo que yo voy a dejar en mi inventario de productos en proceso. Esa es la pregunta. Lo que vamos a hacer es sacarles el mismo porcentaje. Es un porcentaje de equivalencia. Si el total es 23.000, pues ¿cuánto representa 4.000? Entonces sería 4.000 dividido 23.000. Simplemente es decir cuánto es el porcentaje. Entonces 19.000 dividido 23.000, ¿cierto? Simplemente eso. 1, pues obviamente porque nos da 100.
Lo que hacemos es coger estos 17.000 y separarlos en estos dos. Ya sé que mi inventario final es solo un 17% y que lo que yo terminé es solo un 83%. Entonces lo podemos hacer así de esta manera directa. O sea, no se enreden, no es que sea complejo, no, sino pues, es simplemente coger lo que representa mis unidades dañadas normales y distribuirla en mis inventarios para distribuirle los costos. Entonces, pero repito, démosle igual, listo. Igual, entonces sería estos 17.000 de mis normales por como primero contabilizo las terminadas, por el 83%, ¿cierto? 14.000. Hagamos esto de una vez, para dejarlo de una vez registrado. Entonces, mi inventario, mis unidades dañadas, ¿cierto? Por lo que yo tengo en mi inventario final, que corresponde a un 17%, ¿cierto? Si yo sumo esas dos, pues me va a dar los mismos 17, me dice 17, 649 y 17, 649. ¿Sí? Simplemente lo mismo, lo que hice fue distribuirlos, ¿sí? Distribuirlos entre las terminadas y lo que queda en mi inventario final, ¿cierto? Eso fue lo único que yo hice. Listo, entonces, aquí totalizo. Es lo único diferente, esto es lo único diferente al anterior. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con mi inventario final. Entonces simplemente voy a traer los costos. No me hace falta una. Que yo no puse fue acá. Entonces, materia prima de mi inventario final que trabajo en proceso. Entonces buscamos inventario final en proceso 4.000 por materia prima, mano de obra, ¿cierto? Mano de obra. Entonces mi unidades finales en proceso por mano de obra y vamos a verificar que es cuánto porcentaje de avance tiene. ¿Sí? Aquí me dice 60% de costos de conversión, entonces por el 60%, ¿cierto? Por el 60%, aquí cerramos entre paréntesis para evitar que nos cambie la operación. Los CIF, ¿cierto? Los CIF, que serían las unidades finales en proceso por mis costos indirectos de fabricación por el 60%, ¿cierto? Que ya nos dijeron que es el porcentaje que tiene de avance, ¿cierto? Ya tenemos aquí el cálculo del deterioro normal y nos falta el de nuestro inventario del anterior, o sea, del departamento anterior. Que serían las mismas 4.000 unidades, ¿cierto? Por las unidades en costo unitario de las del proceso anterior, ¿cierto? Totalizamos, aquí un segundito, totalizamos lo mismo, y ya nos damos cuenta que está bien. Y aquí ya terminaríamos con la distribución del costo. Entonces, lo único que cambia, la única diferencia, es que yo obviamente pues le voy a incluir, ¿cierto? Le voy a incluir mi inventario, el departamento anterior, y voy a distribuir las unidades que están dañadas entre mi inventario final y las que ya terminé. El resto es exactamente igual. Si se fijan, aquí estamos llevando como elemento del costo separado las unidades dañadas, ¿sí? Estamos separando las normales a normales y en nuestros inventarios. Y ya, así terminaría el ejercicio. Es simplemente hacer como una especie de secuencia como para que no se les pierda en la cabeza. Simplemente son los mismos 4 pasos, solo que ahora vamos a incluir este pedacito, unidades dañadas. Pero es exactamente igual, unidades dañadas es lo único que vamos a agregarle a nuestro proceso. Y bueno, y obviamente tener en cuenta que siempre debemos verificar, siempre,
¿En qué parte del proceso nos dimos cuenta que esas unidades estaban dañadas? Si al final, como en el caso del departamento A, cuando ya tenían incluidos todos los costos, o si a mitad del proceso, como en el B, cuando nos dimos cuenta que solo iban 40% de los costos de conversión. Por eso, obviamente, los costos van a ser menores de las unidades dañadas en el departamento B. Yo les voy a enviar una actividad teórica, obviamente, y un ejercicio. Va a ser exactamente igual, dos departamentos, o sea, un proceso, dos departamentos, unas unidades dañadas, y van a ser exactamente la misma secuencia. Los mismos 4 pasos para el departamento A y los mismos pasos para el departamento B. Y ya, muchachos, hasta acá sería el ejercicio. Ya saben que cualquier duda, inquietud, me pueden escribir. Y nada, espero se les haya facilitado ya un poquitico más con este, que ya sería el cuarto ejercicio que hacemos del mismo modelo, ¿sí? Dos departamentos, asociar costos, incluir costos, los mismos 4 pasitos. No es nada nuevo, simplemente es como coger un poquito de destreza en hacer en aprenderse estos términos, porque lo único que cambia de esto al método PEPS es que en el método PEPS tomamos en cuenta nuestros inventarios iniciales, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque son las primeras en entrar, primeras en salir. Y en nuestro promedio ponderado, pues tomamos lo que nos quedó y lo que transferimos. Esa es la gran diferencia. Para las unidades dañadas sería exactamente igual. Simplemente sería incluirle las unidades dañadas como elementos separados del costo, ¿sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Separamos del costo las unidades dañadas. Bueno, muchachos, hasta acá espero que se les facilite más. Ya saben que a la hora. En serio, escríbanme si tienen dudas. No se queden con las preguntas. Traten de ver que esto es más práctico que cualquier, o sea, no es complejo, no, simplemente es un poco práctico. Y estas distribuciones, hay muchas maneras de hacerlas, pero pues esto ya es como destreza de cada quien. Simplemente usted debe saber que, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, yo lo que debo hacer es, si yo quiero distribuir costos en unidades, pues debo saber la relación de las unidades en el total, ¿sí? En un mundo global de unidades. Si un mundo global de unidades son 23.000, pues cuánto porcentaje representa al final y cuánto porcentaje representa las terminadas, ¿sí? Así fue que yo distribuí estos costos, estos 17.000. Esa es como una manera más práctica de la que de pronto pueden encontrar ahí en los libros. Bien, muchachos, vamos hasta acá.